Buenas a quienes se vayan uniendo. En esta tarde estoy con Andrés F. Burbano, el editor general de la revista Aparato Nacional, así como el editor en jefe de Punk Record Editores. Y hoy vamos a hablar de su primera novela, de su debut de lleno en la literatura, si lo podremos llamar de esa forma, con su novela Eris. Primero que todo, Muchas Andrés, gracias, buenas Miguel. tardes. Bueno, buenas noches para ti, para empezar. Sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta para estos espacios. Bueno, no solamente yo soy el editor general, sino que tengo el honor de estar aquí con mi editor. Entonces, espero que esta conversación sea muy amena. Ya verás que sí, hermano. Primero, ante todo, ¿por qué el título? ¿Por qué Eris? Bueno, pues yo no había pensado en un principio no había pensado en hacer una saga de ciencia ficción en realidad. Lo que había pensado era escribir un cuento sobre unos soldados que violaban un extraterrestre. Y a medida que fui pensando en esa historia, se fue cada vez más complejizando porque ya empecé a decir, bueno, ¿y qué tal si este señor está en el futuro y se le encuentran unos policías y demás? Y bueno, se fue como escalando esa idea hasta terminar en el corpus o en el esqueleto, digámoslo, de una novela. Entonces, cuando llegamos a ese punto, yo dije, bueno, sería interesante que podamos tener una proyección de cómo se va a llamar la novela y de qué va a pasar con esta novela. Si realmente voy a escribir una novela que se acabe, o sea, sea autoconclusiva, o si es una novela que puede servir para más adelante hacer otras cosas. ¿Por qué pensé eso? Principalmente por el hecho de que la novela da para eso, como que se monta un mundo que permite seguir explorándolo en el futuro. Entonces yo dije, listo, ok, ya tengo como la perspectiva de que se va a hacer una novela larga. Entonces dije, bueno, al ser una novela de ciencia ficción y demás, voy a empezar a ver qué nombres hay como de asteroides, planetas enanos, bueno, ese tipo de cosas pues de que tienen que ver con como con la clasificación de cosas que hay en el espacio, ¿no? Y haciendo eso me encontré con Eris, que es un planeta enano detrás de Plutón, que Plutón también es un objeto transneptuniano, que son pues todos los objetos, planetas, planetoides o de estrellas y demás que se encuentran pues detrás de Neptuno. Y me llamó particularmente la atención Eris porque Eris también es la diosa de la discordia en la mitología griega. Entonces, claro, pues esto digamos acá en el campo astronómico tiene un contexto y es que Eris genera una disputa astronómica en la medida en que los científicos piensan que Eris puede llegar a ser más grande que Plutón. Entonces, como Plutón en algún momento fue considerado el noveno planeta de la Vía Láctea, entonces había como un debate entre si Plutón y Eris eran realmente ese noveno planeta y después de una larga discusión decidieron que no, que ninguno de los dos iba a ser un planeta, sino que iba a abrirse una nueva sección llamada los planetoides. Y bueno, pues eso ya es lo que conocemos, pues que estoy dando el contexto. Entonces se llama Eris precisamente porque quiero hacer como una saga que tenga que ver como con este espacio de... Yo había pensado en llamar a la saga Los Transneptunianos, porque detrás de Neptuno hay una serie muy grande de planetoides y de astros, pero en realidad considero que ya pues viendo no solamente el éxito que ha tenido esto, sino también mis expectativas y mis proyecciones con la novela, creo que va a cambiarse al círculo de Kuiper, que está conformado por tres planetas principalmente, que son Eris, Haumea y Makemake. Entonces, esos serían los nombres que tendría pues la saga en general, ¿no? Eris siendo la primera, la novela, no solamente pues por esto de los planetas, sino porque Eris, al ser la diosa de la discordia, quien lea Eris se va a dar cuenta de que el conflicto principal de la novela es una discordia interna dentro de la Policía Nacional, sino también pues por jugar como con esto astronómico, ¿no? Esa es la razón. Perfectamente. Ahorita ya no, incluso te adelantaste un poco porque prácticamente ya nos dijiste cómo va a ir conformada esta saga, que prácticamente va a ser una trilogía, ¿no? Sí, ujú, en efecto. Prácticamente va a ser una trilogía. Eso, dejémoslos un poco para el final. Y ahora, me llama mucho la atención
sobre todo al comenzar esta novela, que utilizas dos epígrafes. Uno de Walter Benjamin, que dice a la letra, porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en ella, que esto lo toma sobre la tesis sobre la historia, Ujú. y un fragmento, me parece que es un poema de Borges, que dice, ¿qué soñará el indescifrable futuro? Estos epígrafes, ¿por qué los escoges? Bueno, el primero, que es el de Walter Benjamin, lo uso intentando hacer un juego también con esta idea de que Eris está pasando en un futuro y que la gente está leyendo pues la historia en el 2095, no en el 2025. Entonces, ese pasado que se siente aludido pues en el presente sería como nuestro presente, como que ese pasado que habla Walter Benjamin, obviamente pues en las tesis de la historia, aluden a todos esos relatos que construyen la historia y que pueden llegar a un presente en el que son eclipsados o eliminados y pues bueno, el mayor ejemplo de eso sería por ejemplo lo que le pasó a los judíos, ¿no? Eso trata la tesis sobre la historia de Walter Benjamin. Pero entonces en la novela, el juego o la propuesta que yo intento hacer es que ese pasado que no se encuentra aludido en Eris, pues sería precisamente ese pasado que vivimos nosotros como colombianos principalmente. Porque a pesar de que la novela tiene una pretensión pues latinoamericana y por eso era importante tener un editor también de otro país para quitar ciertos vicios del lenguaje colombiano, pues la verdad es que la novela es profundamente raizal, o sea, está muy metida en la raíz de lo que es la realidad colombiana. Entonces, esa es la razón por la que uso ese epígrafe. Y el de Borges es por, sí, la alusión precisamente al futuro, ¿no? Como que, bueno, ¿qué soñará el indescifrable futuro? Pregunta Borges en su poema. Yo le respondo con Eris. Pues gran contestación, muy buena contestación. Gracias. Deteniéndonos un poco en esto que mencionas sobre la raíz de la realidad colombiana, ¿hubo algún hecho real o hechos históricos en los que te basaste para hacer algunas alusiones en Eris? ¿O, o simplemente todo vino de tu imaginación? Bueno, con respecto al juego de los tiempos, que es un juego que yo pues heredo mucho de la tradición del boom, obviamente, especialmente Vargas Llosa y García Márquez, que son dos autores que utilizan muchísimo el manejo del tiempo. Yo, acercándome pues a estos manejos del tiempo, vi la necesidad de meter a los extraterrestres en un contexto realista, porque todo lo que yo hablo de Gonzalo Rodríguez Gacha, la victoria de Lucho Herrera en 1988, el terremoto de Popayán que lleva a la expansión de la ciudad en el siglo XX, todas estas son alusiones históricas reales. O sea, sí pasó en la vida real, pero esto también lo hago como con el objetivo de profundizar en la verosimilitud, que se vea realista pues la historia que se está intentando montar, pero tampoco me baso fidedigna, o sea, no hay un trabajo historiográfico riguroso, no, más bien es como un ejercicio historiográfico, sí un poco, porque igual tuve en cuenta las edades, los tiempos, para poder llegar pues al presente que está narrando Eris, pero no es con una rigurosidad historiográfica, pero sí es con un objetivo como de jugar con hechos reales. Ahora, con respecto al futuro que se plantea en Eris, no es un futuro que yo sienta que esté alejado de del mismo clima político, económico, militar que vive pues Colombia en la actualidad. Siento que el futuro que plantea Eris es un futuro que perfectamente podría pasar. O sea, en 40 años perfectamente la derecha colombiana, experta en formar grupos paramilitares y experta en eliminar a las diferencias, podría llegar a generar un golpe de Estado como el que se habla en Eris. Y justamente en eso también me quiero detener un poco, o que incluso tú te explayes un poco más. En la Colombia del 2095 de Eris, ¿encuentras alguna semejanza con la Colombia actual? Sí, claro. Bueno, una de las cosas que también pasa en Eris y que algunos lectores me han comentado y lo he dicho pues aparte cuando hablo con ellos, me comentan mucho el hecho de que parece que Popayán sigue siendo la Popayán que vivimos hoy.
y que muchas cosas de la realidad pues de Cali, Popayán, del lenguaje son cosas que siguen pasando hoy. ¿Por qué es así? Porque pienso que tampoco es como que vaya a haber un cambio tan abrupto. Siento que la evolución cultural no va a ir de la mano con la evolución tecnológica, porque primero, nosotros pues en Latinoamérica y en las periferias estamos viviendo en epistemología prestada, entonces todo lo que es el avance tecnológico y científico realmente, las sociedades que se aspiraría a que lleguen como a la par con esa evolución, pues son Occidente realmente, Europa y los gringos, pero nosotros siempre vamos a estar como rezagados, como atrasados en el tiempo, como con delay. Entonces, esa situación pasa en Eris y yo siento que toda la relación con la Policía Nacional, con la forma en la que como que abordamos nuestra sexualidad, la forma en la que hemos llevado a cabo, por ejemplo, operativos como los que hace la policía para trasladar al soldado, son cosas que hoy ya existen en Colombia y que la forma represiva de ser ya existe en Colombia. La relación entre instituciones públicas y el narcotráfico ya existe en Colombia. O sea, Colombia es un narcoestado, eso para nadie es un secreto. Entonces, todas esas cosas que ya están presentes en Colombia, lo que yo hago en ERIS es como, ni siquiera es exagerarlas, sino más bien como envejecerlas para que encajen con un futuro del siglo XXI. Pero ya existen. Ahora, tocas el tema de la Policía Nacional. ¿Cómo fue que empezaste a construir a estos personajes, sobre todo al siniestro Arboleda y a sus dos compinches Aranda y Barra? Bueno, hay una influencia muy grande en la idea de pensarme policías, que es 2666, la parte de los crímenes principalmente, la forma en la que Bolaño pues nos presenta a los policías es algo que a mí me interesaba mucho, como bueno, eh, poner en situación a personas que realmente no tienen ni siquiera un interés ideológico, porque si ustedes ya más adelante cuando lean la novela se van a dar cuenta de que realmente pues ni Aranda tiene un interés ideológico, ni Ibarra pareciera tenerlo en un principio, pero sí, fue como, bueno, primero había visto ya referencias de cómo Bolaño había trabajado los policías y me interesa mucho ese tipo de prosa, me interesa mucho la velocidad de las acciones y viendo pues que en el futuro íbamos a tener una dictadura militar de la policía, sentí que era el camino correcto para poder como explorar en la siguiente novela que es Aumea la ideología como tal, porque hay una propuesta pues de una forma a la colombiana de vivir el neoliberalismo, que pues a nivel internacional y a nivel nacional se conoce como uribismo. Entonces, ya, de eso se trata. Así fue como fui maquinando y fui dándole como encaje pues a lo de los policías. Ok, anteriormente mencionabas como algunas de tus influencias, sobre todo en los saltos de tiempo, a García Márquez y a Vargas Llosa. Ahora mencionas a Bolaño en lo de la construcción de los personajes de los policías. ¿Hay más influencias en Eris? O más bien dicho, ¿cuáles fueron tus otras influencias para escribir Eris? Bueno, pues mira que quiero comentar algo antes de decir mis influencias, y es que muchas personas encuentran similitudes entre la propuesta de Eris y las propuestas de Philip K. Dick, como en la forma de hacer las novelas y demás, pero yo debo confesar que yo no leí a Philip K. Dick para hacer Eris, y no es una de mis influencias directas. Quien sí es una influencia directa es Cormac McCarthy. El minimalismo de Cormac McCarthy es algo que, pues ya uno sabiendo que es una inspiración, uno ya nota que evidentemente hay partes en donde yo uso mucho esa técnica que él trabaja, sobre todo en la carretera. Esas descripciones rápidas, inmediatas, esa alusión al objeto como si la referencia hay una mesa y sobre la mesa hay unas flores, ya fuera suficiente. Esos ejercicios inmediatos de Cormac McCarthy los suelo usar mucho. Entonces, sí, mis influencias, digamos, narrativas hasta este punto serían Vargas Llosa y García Márquez como con el juego temporal, Roberto Bolaño como tengo mucha inspiración en la prosa de Roberto Bolaño, pero también me interesa mucho en prosa y en estructura de prosa lo que hace Cormac McCarthy. Bien mencionas, nunca creíste que ibas a escribir ciencia ficción o que ibas a debutar con la ciencia ficción. ¿Cuáles eran tus planes antes de que te decantaras en Eris?
Bueno, yo empecé a sentir la presión de mi edad. Yo tengo actualmente 29 años y pues como desde muy, desde muy joven he querido ser escritor, sentí que había estado como dilatando mucho, postergando mucho pues un debut potente, porque había publicado algunos cuentos en mi revista. Por ejemplo, El corazón de trapo es un cuento que a nivel nacional me ha generado buenos comentarios, mucha gente lo ha leído, se han acercado pues a mi literatura, pero obviamente faltaba algo más concreto, algo más fuerte. Y en esa idea fue que yo empecé a planear un libro de cuentos que se llama Las hormigas quimera, que recogía pues varios cuentos y entre esos yo pensaba planear el cuento de Eris, que en realidad no teníamos ni título ni nada, o sea, yo lo único que quería era poner a unos soldados a violar a una extraterrestre, porque en Colombia el ejército tiene muchos casos de violaciones a indígenas y a campesinas, o sea, es masivo. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si llega un extraterrestre? Yo dije, bueno, se asustarían al principio, pero la zoofilia, no solamente pues aquí en Colombia, sino a nivel continental, pues es algo que nosotros hemos visto muy frecuente en la literatura porque es muy común, el sexo con gallinas, burras, perros, etcétera. Entonces yo dije, si un extraterrestre llega a caer en un lugar donde hay soldados colombianos, al principio asustan, pero después la violan. O sea, al principio asustan y después igual hacen lo que hacen con todo lo que se encuentran, porque es como una relación muy, muy destructiva, como de devorar en lo sexual. Entonces, bueno, así fue como que se fue volviendo más grande y más grande el cuento hasta que yo dije, bueno, esto no es un cuento, esto realmente es una novela y hay que tratarla como tal. Y cuando ya la traté como una novela, ya me di cuenta de que yo dije, bueno, al parecer este va a ser mi debut, ciencia ficción. No lo quise así, no era mi interés, no, tampoco es como que yo milite en la ciencia ficción, es decir, no soy friki de la ciencia ficción, pero bueno, en mi mente se fue haciendo así, se dio así y ya, aquí estamos. Y antes de escribir Eris, ¿tuviste algunas lecturas de ciencia ficción? Ahorita mencionabas que te relacionabas mucho con Philip K. Dick, pero tú por tu cuenta empezaste a leer ciencia ficción para poder hacer Eris. No, no empecé a leer ciencia ficción. Lo que hice fue volver a tomar el hábito de leer, eso sí, pero ni siquiera leí ciencia ficción, o sea, leí incluso realismo. Leí, por ejemplo, a Vila Matas, leí a Pedro Sarraluki, leí a Fernanda Melchor. Sí, como que realmente no hice ciencia ficción, o sea, nunca me interesé por la ciencia ficción. Pero sí, digamos, el escritor que sí me ayudó mucho a tener como cercanía con el género, y no solo con el género, sino con como con, a darle forma a lo que quería hacer, fue La carretera de Cormac McCarthy. Siento que ahí ese minimalismo realmente sí influyó mucho. Y ahora que mencionas a Fernanda Melchor, de cierta forma detecto un, ¿cómo decirlo? Una influencia indirecta en cuanto a la crudeza del lenguaje, de temporada de huracanes sobre todo. Bueno, sí, Temporada de Huracanes me pareció una novela muy buena, me gustó muchísimo. Eh, Pues no solamente esa forma como de chorrera que usa Fernanda la usa ahí, sino que pues yo también la he visto, por ejemplo, en Bolaño, lo he visto también, por ejemplo, en Vilamatas. Entonces, sí, como que, ¿para qué? Pero yo le admiro mucho eso a Fernanda. O sea, el hecho de poder hacer capítulos que son ladrillos, que son, comenzó a escribir y no frenó. O sea, no hay un párrafo de separación siquiera, sino que comenzó aquí, terminó a la 10ª página, a la 15ª página. Eso me gusta demasiado. Y sí, lo de la crudeza en el lenguaje, pues no tiene que ver con ella, aunque es un rasgo que me gusta de ella. Yo siento que eso viene más bien de una tradición como de lecturas personales, sobre todo Fernando Vallejo. O sea, la forma explícita de hablar de Fernando Vallejo es algo que no solamente aplico en mi literatura, sino en mi personalidad. O sea, mi personalidad es así de cruda, yo hablo así de explícito, yo soy así de directo. Entonces, claro, como que me sentí identificado con las formas de Fernanda y he aprendido de ella también, claro, es un gran referente también. Sobre todo hablando de la crudeza de Vallejo, me imagino que te refieres sobre todo a la Virgen de los Sicarios, ¿no?
Sobre todo sí, pero también están, por ejemplo, Los Días Azules o El Desbarrancadero, que son dos novelas en las que también, por ejemplo, en El Desbarrancadero, como es el tema del SIDA, del hermano, él no, en ningún momento es como que zigzaguea con la enfermedad que tiene el hermano. O sea, siempre te dice, tiene SIDA y lo tiene por maricón, y ya estuvo. O sea, ni siquiera tiene pudor moral o decir, no, es que está enfermito, porque es que, y la sociedad lo juzga, no, ni siquiera le importa. O sea, llega un momento en el que el man llega y dice, pues si a la sociedad colombiana no le gusta que yo sea homosexual, suerte, porque no me importa lo que piense la sociedad colombiana. Entonces, como que esa irreverencia siempre me ha llamado la atención de Vallejo, y pues es una irreverencia que dentro de lo poco que se puede, pues como que manejo, ¿no? En mi vida personal. Bien, regresemos un momento a la novela. Este, ya hablamos de Arboleda y de Aranda e Ibarra. ¿Crees que en Eris hay algún personaje que simbolice la resistencia o la redención? Pues siento que quien en algún momento podría llegar a tomar ese papel es Ibarra y el niño que está en el semáforo. Sin embargo, como que, pues haciendo un poco de spoiler de lo que va a venir trabajándose más adelante, yo no pienso que en Eris haya buenos y malos. Bueno, en la saga como tal no hay buenos y malos, porque en Eris uno podría decir que, bueno, los malos los policías, los buenos el ERP, ¿no? Pero más adelante yo quisiera profundizar y complejizar en eso, porque la historia de Colombia, que es una historia de un conflicto armado tan largo, tiene que ver con el hecho de que aquí nadie es bueno, con que aquí todo el mundo hace cosas malas y que aquí todo el mundo falla, aquí todo el mundo se corrompe, aquí todo el mundo se beneficia principalmente del negocio del narcotráfico, que es pues el mayor ingreso de activos de Colombia. Pero digamos en la primera parte, que es Eris, podríamos decir que sí, que el niño, por ejemplo, podría reforzar la idea de que hay como una necesidad de cuidar un futuro, de cambiar las cosas. No obstante, pues en la novela se va a dar cuenta de que realmente las cosas no cambian. Pesimista de mi parte, sí, ya dije que uno de mis escritores de referencia es Fernando Vallejo, así que no me pueden pedir mucho tampoco, pero eh, quisiera que en algún momento eso sirviera más bien como una reflexión sobre por qué Colombia no sale del estanco, del fango de violencia en el que vive. Entonces, como que quisiera orillar un poco la discusión hacia ese punto, hacia el punto de, es que aquí no hay buenos y malos, aquí no pelean los buenos contra los malos. Y eso queda de manifiesto, extendiéndome un poco pues en la respuesta, con el gobierno actual. Nosotros teníamos el discurso de la izquierda buena, la derecha mala, Petro bueno, Uribe malo, y a medida que ha avanzado el gobierno nos damos cuenta de que han habido cosas muy positivas y que este gobierno es muchísimo mejor que cualquier otro gobierno que haya habido en el siglo XXI en Colombia, pero al mismo tiempo también tiene casos de corrupción, tiene casos de incongruencias, tiene sí, han caído en discursos doble moralistas, machistas, han hecho pues cosas que también hace la derecha. Entonces, esa perspectiva más bien de que en Colombia vemos tantos grises que no nos permite avanzar, es lo que yo quisiera trabajar. ¿Y eso se desarrollaría en Aumea, en la segunda parte de esta trilogía? Sí, es el objetivo principal o sea, el objetivo es que Eris termina casi que delegándole el protagonista a Carlos Arboleda. Casi que la parte final de Eris te dice, la siguiente parte nos va a hablar es de Carlos Arboleda, porque claro, ahí ya, digamos, en la parte final también quedan preguntas como, bueno, ¿y este man qué fue que hizo? ¿Por qué por qué literal hay una guerrilla buscando infiltrarse en su organización y toda esa vuelta? Entonces, es algo que desarrollaría más adelante, claro. Porque bueno, otra de las cosas, la policía sí hace un golpe de Estado, pero en Eumea yo cuento cómo fue ese golpe de Estado. Porque para lograr un golpe de Estado nacional, la policía, que es digamos, como la institución que hace el golpe de Estado, realmente genera como un amalgamarse con grupos paramilitares, grupos de guerrilla, etcétera, etcétera. O sea, es como si apareciera una nueva policía que está incluido ahí paramilitares, guerrilleros, políticos y toda esa gente que
que va bajo pues el nombre de la Policía Nacional, es la que termina haciendo el golpe de Estado en Eris. Muy bien, suena bastante interesante el desarrollo de esta saga. Eh, ¿Cómo vas con Aumea? Eumea, me confundo un poco. Aumea. Aumea. Bueno, Al- pues tengo varios apuntes de la novela, pero no la he comenzado a escribir. También porque, bueno, tengo mucha confianza en lo que hicimos, tengo confianza en que el libro quedó lindo, que quedó bien hecho y todo, que la novela es interesante y demás, pero pues yo tampoco dije, bueno, me voy a tirar y voy a hacer las tres novelas de una. No, yo dije, voy a lanzar Eris. Y si Eris tiene un relativo éxito, planeo Aumea. Si no, no. Y pues bueno, hemos visto que sí, efectivamente ha tenido éxito, ha tenido una buena acogida. Entonces, pues tengo apuntes, tengo como un esqueleto de Aumea, pero no he comenzado a escribirla, pero empezaré a escribirla, esperaría que por ahí en enero, más o menos. Porque igual también hay otra cosa que quiero seguir trabajando y es los juegos temporales que hago en Eris. Como que si bien, digamos como que los cuatro personajes principales que son el soldado, los dos policías patrulleros y Arboleda están como juntos, pues uno ve que realmente como que cada quien va por su lado y como que las historias confluyen es intencionalmente en algunos momentos y tal, y eso pues quisiera seguirlo trabajando en Aumea. Eh, en él y yo digo que no solamente llevamos este soldado, sino que en realidad hay 5 soldados más que se han capturado que tienen pues esta misma tecnología extraterrestre. Entonces he pensado en poner a otro de esos soldados en una situación distinta para manejar también el paso del tiempo y ya que entonces no se hable de los años 80 y el narcotráfico en Colombia, sino podrían ser los años 2010 o 2005 en Colombia, que eso ya pues sería húmeda como tal. Ahora que mencionas al soldado, yo ahí tengo un mambo místico con esta cuestión de la baba que tienen los ojos y quiero a ver si me la podrías aclarar. Yo sé Ok. o yo pienso que la baba es una metáfora de la memoria histórica. ¿Lo pensaste de esa manera o simplemente salió? Sí, no, no, es una referencia a la memoria histórica y que de hecho no tengo escrito pues como tal Haumea, pero sí tengo ya un epígrafe de Haumea, que es cuando en Cien años de soledad, después de la masacre de las bananeras, van a preguntarle a los soldados y los soldados dicen, en este país no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada. Entonces, claro, ese es el primer epígrafe que tiene Haumea, porque Haumea como tal lo que cuenta es los crímenes de Carlos Arboleda y el golpe de Estado que hay, la guerra civil que se desata en Colombia después del asesinato de Ibarra, porque pues a Ibarra lo pasan como si hubiera sido asesinado por el RP, ¿no? Hagamos un juego con el tiempo, Andrés. Imaginemos que Aumea ya está listo y está teniendo el éxito o más éxito que Eris. ¿Cómo sería la conclusión de la saga? Bueno, hay otro, aquí voy a repetir lo que dice Chekhov con lo del arma de Chekhov, y es que ningún elemento se pone sobre la mesa si no se va a usar. Entonces, Claro. aquí hemos abordado como la parte humana de la saga, ¿no? Pero hay un dilema ahí, bueno, justamente como lo que tú dices de que la baba es como una alusión a la memoria histórica, claro, pero la baba es producto de la tecnología de los Dorgons, que son pues los extraterrestres que yo trabajo aquí. Make Make, que sería la tercera novela, o sea, sería Eris, Aumea y Make Make. Entonces en Make Make, bueno, primero que todo, Make Make es como el rey de la isla de Pascuas y es quien genera la tradición de los huevos de Pascua y le ponen Make Make precisamente a este astro porque parece un huevo. El punto es que al finalizar Aumea, se intentaría hablar de un contacto más directo entre los colombianos y estos extraterrestres, porque en la tercera novela, que es Make Make, yo lo que quiero jugar es con una paradoja temporal. Yo lo que digo es que los seres humanos, para poder adaptarse a la vida afuera del planeta Tierra, empiezan a generar transformaciones físicas, pero en algún momento del futuro se encuentran un agujero de gusano. Por ese agujero de gusano mandan a unas personas a las que fueron
transformadas fisiológicamente a seres azules y con la cabeza en forma ovalada y demás, porque aspiraban a que ellos vivieran después del agujero de gusano en un planeta que se parecía a Marte. El punto es que ese planeta no se parecía a Marte, ese planeta es Marte, solo que del futuro, solo que del pasado. Entonces, la paradoja temporal que yo quiero jugar es que los Dorgons, que en realidad pues son el otro eslabón perdido de la novela, en realidad son humanos transformados. Y con eso, en Make Make, ya hacer una exploración más antropológica, ontológica y transhumanista. ¿Con qué objetivo? Porque también pues como que todos los pasos han sido planeados para hacer una saga sólida, para poder aportarle al género una novela sólida. Hay una discusión en la ciencia ficción que es que se divide en dos, ¿no? Como la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. La ciencia ficción dura pues se entiende como la ciencia ficción que está principalmente manejada por científicos y donde sus bases científicas son muy sólidas y están sustentadas técnicamente. Mientras la ciencia ficción blanda es más humanista y juega más como con las características del género para usarlas de manera creativa. Obviamente, Eris es una novela de ciencia ficción blanda, no hay una rigurosidad científica, pero me gustaría que la saga sí termine no con una profundidad o una rigurosidad en términos científicos, sino una rigurosidad en términos antropológicos, una rigurosidad en términos de qué significa ser humano, porque la aparición de los Dorgons en mi cabeza pues está muy basada en la interacción que tuvo Occidente con con América cuando pues Colón hizo los viajes, ¿no? Como que ese desfase tecnológico que tenía América con Occidente es algo que ya se vuelve a repetir en la saga como tal, pero ya pues esta vez con los Dorgons y siendo los humanos los inferiores, pero sin saber que al final los Dorgons somos nosotros mismos, solo que ya en un proceso de transhumanismo, pues como mucho más amplio, ¿no? Ahora viene la pregunta un poco cliché, si la quisiéramos llamar de esta forma. ¿Qué fue lo que más se te complicó al momento de escribir Eris? Creo que definitivamente tener el aliento para hacer una novela. Es muy difícil, es muy difícil aguantar, como sostener la tensión literaria a lo largo de una novela, saber qué fragmentos y qué cosas tenían que decirse, también era muy difícil. Entonces, como que ir formándole la psicología a los personajes fue algo que aprendí en esta novela porque entendí que ya no solamente se trataba de lo que yo aspiraba a narrar o a contar, sino que llegaba un momento en el que este ejercicio de ponerse en cuestión de crear exigía que yo escuchara a los personajes. Eso es algo extraño, eso es un poco extraño, pero bueno, espero se entienda que llegó un momento en el que yo estaba tan metido en mi historia que ya Carlos Arboleda me decía qué iba a hacer, que Ibarra me decía que era coherente que él hiciera. Aranda me daba opciones y me daba verosimilitud en sus acciones. Entonces yo ya iba como poniéndolo a lo largo de la novela, pero al principio, cuando recién comencé, pues eso fue lo más difícil. De hecho, yo la primera parte de Eris la hice hace 2 años y estuve como, como muy lento y muy demorado en los capítulos 10, 11, 12 que me podían tomar 15, 20 días, capítulos que pues si tú ves la novela realmente son de página y media, pero ya más adelante, bueno, como que asenté cabeza, dije, tengo que poner un mapa, una brújula firme, un esqueleto firme y esta es la historia y si aparecen cosas en el medio, pues bien, si hay cosas que quitar, se quitan, pero era importante tener como, sí, un mapa que me ayudara, porque al principio eso fue lo más difícil. Invito a alguna de las 4 personas que nos están viendo en este momento, si tienen alguna pregunta que hacer respecto a Eris, la novela debut de Andrés Urbano. Una pregunta también muy importante. ¿Cómo podemos conseguir Eris, Andrés? Bueno, en Colombia, en Cali y Popayán se puede conseguir conmigo.
Yo estoy vendiendo el libro un poco más económico de lo que se consigue pues en la web. Acá en Colombia, en esta zona que es Popayán y Cali, yo ofrezco un paquete de el libro más un cartel y un separador, como para intentar pues seducir, digamos, a la gente de que compre la obra. Pero a nivel nacional y ya continental, el libro se puede conseguir por Buscalibre y ya, es la única librería que vamos a manejar, Buscalibre. Y pues bueno, si ya llego yo a ir a ferias o a eventos o a presentaciones en otras ciudades, pues llevaría ejemplares a venderlos a 35, que es el precio pues como base de nosotros, pero en Buscalibre se puede conseguir en 42.500 pesos colombianos. No sé cuánto sea en dólares, creo que son como $12. Mira, nada más, a mí me sale como en 320 y tantos pesos, que son 300 y algo, arribita de $20. de $20. Vea pues, Arribita. no, voy a averiguar, a ver, espera un momentico, yo le pregunto a Google. No, $10 me sale Y acá, eso. que cuesta el libro. Ujú. Bueno, a como yo lo conseguí en Buscalibre, más o menos me salió eso. Ok, ya. Sí, pero bueno, solo lo voy a vender por Busca Libre, entonces ahí ya se podrá conseguir por ahí. Eh, ¿Te ha llegado el momento alguna invitación para presentarlo fuera de Cali y Popayán? No, por ahora no me ha llegado ninguna invitación. Pues me invitaron a presentarlo aquí en Popayán, como a un colectivo que hay acá de escritores, pero hasta ahora no más. En Cali, pues sí, tengo también una amiga, que es una amiga con la que yo antes tenía una editorial en Cali, que pues me ha hablado de que en caso tal de que haya espacio, pues la presentaríamos en el siguiente mes. Pero no, por ahora no me han llegado más invitaciones. Ojalá lleguen. Ojalá lleguen. Si alguno de los cuatro espectadores que nos está viendo tiene alguna relación con alguna feria de libro, pues por favor, invítenlo, invítenlo. Eh, esta novela de prosa sencilla, de acción al punto, no se la pueden perder, en verdad. No se la pueden perder. Estamos viendo el nacimiento de un gran escritor, y se los digo, no porque sea colaborador de Aparato, ni porque sea el editor de esta novela, No sino porque me porque pagaron. justamente no lo digo por eso, sino lo estoy diciendo en verdad. Creo que estamos viendo el nacimiento de un gran escritor. Y si quieren comprobarlo, compren la novela. Cómprenla a través de Busca Libre. Si están en Colombia, contacten directamente con él en sus redes. Bueno, mis redes son Andrés Burbano X, pero también pueden conseguir la novela por medio de la revista y la editorial. La revista es Revista Aparato, @Revista Aparato, y pues la editorial es @Pun Records Editores. Perfectamente, perfectamente. Antes de concluir, ¿quieres leernos algo de tu novela? ¿Un fragmento que consideres clave o que quieras compartirnos? Sí, bueno, voy a leer el capítulo 15 de la novela. Este es un capítulo que resume de cierta manera lo que hemos estado hablando y de qué trata la novela. Entonces, bueno, voy allá. Dice capítulo 15. Me dijo, no me interesa toda su vida. Y luego me ayudó a poner de pie. Después me tomó del brazo y me puso de vuelta en el asiento. Si yo le hablo, se detienen los pensamientos. Yo estaba frío. Mi cuerpo sudaba como con resaca. No, le dije, solo se van acumulando sus palabras a un costado de todo lo que yo le cuento, de cómo me fui caminando después de Puerres a, y entonces me lo repitió. No me interesa toda su vida. Me dijo, solo los años desde 1984 a 1990, ¿qué hizo en esas fechas? Y recordé mi pueblo frío y el galpón con cuyes de mi abuela, y también vi entrar a mi papá a la casa para decirnos que nos íbamos a ir para Morales, trepados en la próxima chiva que de Pasto saliera para el Cauca. Dijo, mijo, échese 2 cuyes, échese unas papas y unas habas y dejen de llorar. Lloren después cuando la nostalgia ya no la aguanten, cuando esta casa y esta neblina fría no estén ni en el horizonte ni en nuestros recuerdos. Y recordé que lloraba.
Y entonces me vi caminando de puertas a pasto y mi papá con dos cabras y las cabras con dos bultos nos arriaban a todos, a mi mamá y a mis tres hermanas y a mis dos hermanos menores que llevábamos también nuestros pesos y nuestros chiros y nuestros zapatos baratos hechos mierda. En 1984 vivía en Popayán, le dije. Allá vivía en una cachuza, en un barrio que ahora llaman El Obando. Mi papá nos llevó para allá cuando en el 83 pasó el terremoto. Nos dijo que era el momento, que con el sacudón la ciudad se podía ocupar, que con el sacudón ni la policía ni los dueños de la ciudad tenían forma de evitarlo. Y tuvo razón, porque se llenó de gente de otros lados, de pueblos vecinos y no tan vecinos, solo gente con ramas de roble y plástico que caminaban desde el Huila, el Putumayo, el Caquetá, el mismísimo Nariño. Y nos fue muy bien, ¿pa' qué? Porque mi papá era hábil constructor, el primero en montar pared, el que ayudó a tirar pala y asadón, ¿y qué? Y escuché cómo el médico se reía y le decía al otro, quitémosle eso de la cara, este pobre desgraciado ha vivido más que todos nosotros. Y el otro lo obedeció. Se acercó a mí y me empezó a amarrar a la silla de la que no me han movido. Él solo me amarró. Yo aproveché para decirle otra vez que no me fueran a matar y él volvió a contestar, no preocupar, no preocupar. Después escuché cómo se alejaba y la puerta de la habitación se abría, cómo sus zapatos se perdían del radar de mi oído. Le vamos a quitar eso, me dijo el médico. Está hablando mucho y necesitamos algo en concreto, ya no nos podemos demorar. Primero fueron dos médicos que olían igual que el primero y que ahora lo acompañaban. Luego fueron los recuerdos desprendiéndose de mi cara, dejando al descubierto mi rostro como herida a la que le vuelan la caracha. Y mientras el prisma ocupaba todo cuanto miraba, pensé, 1986, 1990, y entonces pasé de vivir en Popayán a subirme a un camión del Ejército Nacional para escapar de las palizas que me daba mi papá, y me vi comiendo arroz con papa cocida y arroz con gallina hervida y plátanos ahogados en agua de río y pastas con atún y arroz con verduras y pastas con hogao y sardinas en tomate y también tomando quenopodio cada cierto tiempo y cagando aguado y limpiándome con las hojas de unas moras pequeñitas, dulces y deliciosas y echando pata con botas pantaneras y subiendo y bajando montaña y robando gallinas y huevos y cuyes y cochinillos y pericos y dando cachazos a campesinos y a campesinas y a los hijos de ambos y a indígenas y también a civiles corrientes, aunque no tantos, y disparando y disparando y disparando a guerrillos o lo que fuera, y en medio de todo recordé a la niña de piel azulosa y el sancocho que nos hicimos después de enterrarla y de que cada uno fuera por su lado a hacerse una segunda paja para poder comer. Ya sé qué es lo que quieren. Grande, Andresillo, grande, grande, grande. Muchas Antes, gracias, Miguel. antes, quiero mandar un saludo a Luisa, sé que nos está viendo, la ilustradora de la portada. Este, ¿Qué nos puedes decir acerca de la portada, Andrés? ¿Cómo fue que nació la portada de Eris? No, pues bueno, gracias por mencionarla porque justamente lo iba a hacer yo también. Eh, Nada, primero agradecerle porque es un trabajo muy lindo. Eris visualmente es muy linda y eso ha sido parte esencial del éxito que estamos teniendo. Pero bueno, lo de la idea de la portada tiene que ver con el éxito que tuvo la portada que hicieron de 100 años de soledad en Japón. Esa portada negra con dorado que era hermosísima. Me parece que como que el hecho de que las viñetas que se hacían en la portada ya te hicieran un preámbulo de la novela fue algo que me sedujo mucho y pues, se lo mencioné justamente a Luisa, le dije que bueno, que quería que trabajáramos en algo en ese estilo y nada, ella hizo su arte, ella es la directora de arte de Pun Records, ha ayudado mucho en Aparato, es una mujer muy talentosa y bueno, con Eris, con la portada de Eris quedó de manifiesto. Sí, se nota bastante. Fue un gran trabajo de Luisa, la verdad. He visto varios de sus trabajos en su Instagram. Sigan a Luisa en Instagram, por favor. Este, no recuerdo ahorita el usuario, pero vayan y síganla. Y sí, es una excelente ilustradora, la verdad. Muy, muy buena. ¿Alguna cosa con la que quisieras cerrar o decir más sobre Eris, Andrés? Bueno, no, pues quisiera invitar a todas las personas que escuchen esto que se va a convertir en un podcast, ahora que escuchen pues el video completo también en el perfil de Miguel o en el perfil de la revista para la que estamos haciendo este en vivo. Eh,
Yo quisiera pues invitarlos a que lean la novela, que sigan leyendo algunos de los cuentos que tengo publicados en mi revista. Yo no soy un escritor de ciencia ficción, bueno, sí soy un escritor de ciencia ficción, aunque es una cosa más accidental, pero no es el género del que me quiero ocupar. Realmente, pues yo ahorita estoy trabajando un libro de cuentos en el que también abordo cosas de realismo mágico, de realismo sucio, de novela urbana. Seguiré trabajando en ese libro de cuentos que espero salga pronto. También estoy trabajando en una novela sobre un viaje a Europa que hice, que también es realismo y tiene que ver más con crítica social. Y nada, pues como decía Miguel, este solamente es el inicio, este solo es mi debut. Yo seguiré escribiendo y espero pues convertirme en un escritor referente en el futuro. Entonces, nada, sigan leyéndome, sigan pendientes, yo seguiré trabajando y aquí estamos. Pregunta que no tiene que ver con Eris. ¿Cuándo vuelve Aparato? Aparato vuelve mañana. Mañana hablemos con memes, mañana hablemos con más cositas, voy a sacar algunas publicaciones así extra, algunos carruseles informativos. Vamos a compartir también tu columna. Entonces, los videos que estamos haciendo en los Reels, que también me dijiste que íbamos a compartirlos por aparato, entonces ahí vamos a estar con eso. Mañana pues voy a empezar a publicar memes y la idea es que ya no nos le bajemos a este camino, ¿no? Nada, eso. Esperemos pues también que por allá nos vaya muy bien, porque en aparato tenemos bastante ideas, no solamente publicar memes y carruseles y más autores, sino seguir haciendo podcasts, a darle más pues a los TikToks. Entonces, nada, por allá seguiremos también. Me parece magnífico, Andrés, me parece magnífico. Les repetimos, Eris de Andrés F. Burbano, su debut dentro de la literatura, una novela de ciencia ficción que no se pueden perder. Consíganla por Busca Libre o si están en Colombia a través del mismo. Y pues nada, muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo durante esta transmisión en vivo. Muchas gracias a las 3 personas que se quedaron al final. Justamente Luisa nos comentó que, ay, qué lindo, muchas gracias. Gracias a ti, Luisa, por formar parte de Eris y también por formar parte tanto de Aparato y como de Punk Record. Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Andrés, por estar en la transmisión. Y pues nada, con esto terminamos la transmisión de hoy. Muchas gracias, Miguel, y nada, esperemos pues que no sea el primer proyecto, sino que sean muchos más y que contemos con todos los que estamos aquí, Miguel, Luisa, y bueno, los que se vengan pues a añadirse a este proyecto. Nada, eso es. Muchas gracias a vos por el espacio y ya nos estamos hablando. Así será, Andresillo. Muchas gracias a todos.